país argentino. Buenas Buenas noches, noches con Juan todos desde Cusco. desde Cochabamba, Bolivia. Buenas noches con todos, Javier Padilla desde Lima, Perú. Buenas noches desde Yanahuanca, Pasco, Perú.
Tu micrófono, Francisco, está cerrado. Gracias, Rolando. Eh, Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, ¿cómo está, pastor? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, soy Francisco Viguera, director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Chilena. Eh, Estamos muy contentos de estar nuevamente acá un viernes más eh, en nuestro webinar, aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. Y comentarles, yo creo que ustedes saben, pero la Biblia es el libro más leído del mundo, ¿no es así? Pero también hay millones de personas todavía que no tienen acceso a ella. Creemos que la Biblia es para todos. Así que estamos trabajando para que cada persona pueda tener acceso a la palabra de Dios, sobre todo en el idioma que entiende y también en el medio de su elección. Y la Sociedad Bíblica Unida somos esta fraternidad mundial que estamos presentes en más de 150 países con oficinas y con un alcance a más de 200 países. Y trabajamos junto con las iglesias para que la palabra de Dios esté disponible para todas las personas sin ninguna distinción. Y nuestro ministerio, como lo hemos compartido en otras semanas, se enfoca en cuatro áreas principales. Primero, la traducción. Porque todavía, como decía, hay muchos que no tienen acceso a la Biblia, principalmente porque no está traducida a su propia lengua. Y además de la traducción, también tenemos que revisar textos o traducciones que ya llevan muchos años. Después seguimos con la publicación. ¿Para qué? Para que esté accesible a las personas, para que esté en los formatos que más se usan o que más se requieren o el que más me acomoda a mí. Y de ahí pasamos a la distribución, colaboramos con todas las iglesias, ministerios, instituciones para que la palabra de Dios esté accesible en nuestros países. Y por último, el desarrollo de programas que ayudan a las personas a leer, a entender y realmente lo que pretendemos es que puedan vivir este hermoso mensaje. Hay millones, hay, hay, hay un eco parece, ¿eh? Aquí hay un micrófono abierto. Hay que recomendar que... Tiene que mutear todos los micrófonos. Ya. Entonces les decía que hay millones de personas que están accediendo a la Biblia hoy en día, a este trabajo que por más de 200 años llevan las sociedades bíblicas unidas desarrollando alrededor del mundo. Pero todavía queda muchísimo por hacer. Y se me viene a la mente, en alguna oportunidad hace años estuve cuando se entregó a una comunidad indígena la Biblia por primera vez, este hermoso evangelio en su propia lengua. Y una hermana nos dijo, oye, pero yo por muchos años he escuchado la palabra de Dios, pero no en mi propia lengua, en otra. Y nos dijo, después de leerlo, y nos compartió algo que realmente era profundo, muy simple, pero muy profundo. Nos dijo, ahora sí entiendo que Dios me habla directamente a mí. Y también aquí en Chile, hace un pocos años atrás, entregamos a la comunidad gitano el Nuevo Testamento. Y recuerdo cuando lo entregamos a la comunidad gitano, el Nuevo Testamento en romané, los gitanos con lágrimas en los ojos gritaban en ese templo y decían, Dios habla en romané. La verdad que esta frase resumen el corazón de nuestro ministerio. No se trata solo de entregar Biblias o libros, sino de abrir esta posibilidad de un encuentro real y personal con el Señor. Y nuestro anhelo es que cada persona
en su propia lengua y cultura puedan escuchar este mensaje de esperanza. Y esto es posible gracias a este trabajo en conjunto que hace la Sociedad Bíblica con la Iglesia, con voluntarios, con personas como ustedes también comprometidas con esta misión y que dedican un tiempo, como hoy día, para seguir creciendo en conocimiento, en fe y para poder llevar este mensaje de mejor forma. Este webinar y también los diplomados, el campus bíblico, son una de las herramientas con las que buscamos cumplir esta misión, el poner al alcance un aspecto de aprendizaje en línea con profesionales de muy alto nivel. Y confiamos que este espacio en que hoy día estamos brinde ese crecimiento en conocimiento y sabiduría. Doy gracias a Dios por eso, por este tiempo que el Señor nos regala. Y en línea con lo que les estoy compartiendo, quiero leerle un versículo bíblico que me van a poner por ahí, porque la palabra de Dios es siempre la misma, pero también tenemos que ir revisándola, actualizando. El lenguaje cada cierto tiempo, hace unos años atrás, recuerdo, se decía cada 30 años va variando, va cambiando. Hay palabras que van quedando en desuso, las nuevas generaciones no las entienden, y ese trabajo también desarrollamos con sociedades bíblicas. Entonces, quiero leerle el texto que se me desapareció, ahí volvió, y en mi Biblia favorita, Reina Valera 60, dice en Romanos 12:20, así que si tu enemigo tuviere hambre, si tuviere hambre, me sacaron el texto, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Romanos 12:20. Y hoy día, en la nueva revisión de Reina Valera 60, la Reina Valera contemporánea, el mismo texto nos dice, por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosles de comer. Si tiene sed, démosles de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste sea avergüence de su conducta. Como podemos ver, hay una variante, un cambio ahí, ¿no es cierto?, de palabras actualizadas al idioma que hoy día entendemos. Y eso nos interesa, que sobre todo los jóvenes y los niños puedan entender la palabra de Dios con facilidad. Damos gracias a Dios por esto. Quiero pedirle dos cosas. Una, que se renombre o ponga en el chat su país de donde nos visitan esta noche, porque les recuerdo para los que ya han estado anteriormente, al final de este programa tenemos una premiación y una persona por país va a ser premiada y va a poder retirar un recurso en la sociedad, en su sociedad bíblica local. Así que si quiere participar, no olvide poner de qué país viene, de qué país nos visita. Eh, También recordarles que tenemos un tiempo de preguntas. Vamos a poder hacerla después de la presentación de nuestro expositor de hoy día. Y si alguno quiere, y en vez de hacerla en voz alta, también puede ponerla en el chat. Y como buenos hermanos cristianos, vamos a entregar este tiempo en la mano del Señor. En actitud de oración, entonces, Padre amado, venimos ante tu presencia esta noche, Señor, pidiendo que tu Espíritu Santo, Señor, esté en medio nuestro, con cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros países, en cada uno de nuestros hogares, oficinas donde nos encontremos, Señor, que tú nos acompañes, que acompañes también este tiempo y nos ayudes con el tema de la tecnología, Señor, que todo esté sin ningún problema. Y ayúdanos a no distraernos y a poder atender este mensaje que trae nuestro conferencista de hoy, Señor. Bendícenos, Señor, cuídanos de todo mal y agradecidos de ti somos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bueno, y por último, nada más que presentar a nuestro conferencista de hoy, nuestro querido pastor Claudio Moya. Claudio es pastor, exegeta y profesor, con bastantes años de experiencia, aunque al mirarlo no se le nota, pues se ve muy jovencito, pero lleva muchos años de experiencia ya en el ministerio pastoral, de enseñanza bíblica, formación académica tiene en griego y hebreo, estudios en exégesis bíblica con trayectoria en liderazgo congregacional, discipulado y traducción, fundador de iniciativas sociales, con pasión por la formación integral de comunidades de fe y la difusión de recursos bíblicos en contextos multiculturales. Claudio Díaz vive en Wheaton, Estados Unidos, es pastor activo, enseña y predica a niños y adultos y apoya en todas las labores de discipulado de su congregación. También es profesor de hebreo en Letras Chile, hace clases de griego bíblico a estudiantes internacionales como el Centro de Estudios Teológicos de Lima, Perú. También tiene estudio de capacitación de exegetas bíblicos en Paraguay, trabajó en traducciones bíblicas con las lenguas nativas en Paraguay. En el Wheaton College también en Estados Unidos fue estudiante de maestría en exégesis bíblica, formación avanzada en griego, hebreo, exégesis bíblica y hermenéutica. Fue pastor entre los años 2016 y 2022 acá en Valparaíso, en Chile, y también entre el 2013 y 2015 pastor de líderes y jóvenes. Formó una fundación en Chile, una organización interdenominacional para acogimiento temporal de niños vulnerables en familias cristianas. La verdad ha sido de muchísima bendición. Tiene varios otros roles pastorales también. Trabaja con Juventud con una Misión, estudia y misión en Chile, Brasil, Argentina y Paraguay. Bueno, tiene certificaciones en consejería bíblica, como dije, es pastor, idioma español nativo e inglés también muy fluido. eh, y es académico en exégeta bíblico, griego, hebreo, edición académica. Así que, como vemos, un joven pastor, pero con un tremendo currículum. Claudio hoy día nos va a dar esta conferencia, así que, querido Claudio, te dejo esta hermosa concurrencia, casi de 300 personas, en esta noche. Que Dios te bendiga y te use, hermano. Sí, bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Dios les bendiga. Feliz de estar aquí compartiendo un tema que es hermoso. Solo hacer un par de precisiones. Ya no enseño en Lima, Perú. Eso fue durante un año, el año pasado ya no. Y hay solo agregar que sí, tengo cara de joven, tengo 4 hijos, casado hace creo que 14 años. Me van a retar por la duda, pero por ahí. Nada, muchas gracias por conectarse y nada, vamos a lo que nos convoca. Voy a compartir un PowerPoint y también les pasé a un resumen con los puntos que vamos a ver hoy día. Entonces, espero que pueda compartirse ese resumen. No es todo, por cierto, pero son los 9 puntos que espero que alcancemos a ver hoy día. Eh, Entiendo que es viernes por la noche, en general, entonces pretendo ir bastante rápido y abarcar el tema en 45 minutos.
Bueno, comencemos. Yo sé que en general todos tenemos nuestros quehaceres, tenemos nuestras agendas apretadas, tenemos familias, trabajo, etcétera, por todos lados. Entonces, lo que los quiero invitar hoy es, y quiero darte eh, 9 razones de por qué, ahí sí, por qué invertir, em, no, por qué invertir este tiempo, energía, dinero y esfuerzo en lenguajes bíblicos. Eh, entonces, comencemos. La razón número uno puede ser un poco básica y un poco obvia, pero Dios inspiró su palabra en hebreo, griego y en arameo. 3 cuartos de la Biblia es hebreo, un cuarto es griego y casi que, digamos, 1% en arameo. Entonces, si lo pensamos en términos de cantidad de número, el Antiguo Testamento aproximadamente podríamos decir que son cerca de 440.000 palabras, un poco más, antiguo y nuevo. Ahora, si revisamos, eso es en hebreo y griego. Ahora, si revisamos la Reina Valera 60, por ejemplo, tiene alrededor de 780.000 palabras, perdón, 783.000 palabras, un poco más. Y la NBI, en promedio, alrededor de 730.000 o más o menos. Entonces, esta comparación que es súper general y súper tosca, ya no está diciendo algo. Es decir, algo pasa cuando se traduce la Biblia, desde las lenguas originales al español. Por lo tanto, si queremos estar un paso más cerca de las mismas palabras que Dios quiso inspirar, entonces debemos dar ese paso, ¿cierto?, que nos acerque al hebreo y al griego. Y para eso, en general, s- si uno lee y revisa las redes sociales, ¿cierto? Hay muchas ilustraciones que se dan para esto y hay muchas, pero aquí solo menciono dos, que es la del velo, que es como la más usada, la más típica y la más antigua. De hecho, se cree que viene desde la Edad Media, más o menos, que se cree que un rabino judío, fue que citó esta ilustración por primera vez, pero cuando besamos a nuestra esposa, ¿cierto? Lo hacemos con o sin velo. Sin velo, ¿cierto? Ese es por lo menos el deseo, ¿cierto? Entonces, cuando leemos Claro, la Biblia en español, es como besarla con un velo. Es decir, es la misma esposa. Quizás podamos sentir las mismas cosas, pero sabemos que hay algo que no es exactamente lo mismo. Algo hay, ¿cierto? Otra ilustración puede ser la tecnología de los televisores 4K, que quizás hay otros mejores, pero cito el 4K porque eh, me acuerdo de ese que era como muy bueno cuando salió. Entonces, imagínate que estamos viendo una película que viste cuando éramos niños, cuando éramos chicos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esos televisores grandes, anchos, súper anchos? Y la imagen no era tan buena, pero aún así entendíamos la historia perfectamente y sabíamos quién era el protagonista, qué estaba pasando en la película y, y cómo terminaba la película y no había ni un problema. Ahora, hoy vemos la misma película, por ejemplo, pero en un televisor 4K de esos gigantes ultra planos, eh, y sabemos que la historia no cambió. Los personajes son los mismos, el guión es el mismo, pero ahora vemos detalles que antes simplemente no existían a nuestra vista. Quizás, no sé, texturas de la ropa, expresiones del rostro de los actores, paisajes que antes no eran tan nítidos, colores, pero la película es la misma, pero nuestra experiencia, ¿cierto? Cambió. Eso mismo pasa en un sentido, en un grado, son ilustraciones, ¿cierto? Eso mismo pasa con el griego.
y con el hebreo y las traducciones al español. Entonces la Biblia en español es como ver la película en un televisor menos nítido, donde entendemos la historia, recibimos el mensaje, conocemos, ¿cierto?, a Jesús y escuchamos la voz de Dios. La voz no cambia. Pero cuando leemos el texto en griego es como encender un televisor 4K. No cambia la historia, pero cambia un poco la nitidez. Entonces, eso nos dan los idiomas originales. Una segunda razón es que las traducciones a veces oscurecen o esconden, es decir, no permiten, no nos dan acceso a opciones interpretativas de ciertos pasajes. Ahora, es bueno recalcar, y me imagino que lo han escuchado muchas veces, que las traducciones del español al español o al inglés o a la que sea son precisas, son fieles, son claras, son perfectas. Son súper buenas, nada que decir con eso. Pero, en un sentido, no son perfectas, no porque sean malas traducciones, sino porque todo ejercicio de traducción entre una lengua a otra no puede transmitir todo el significado original. Ya que estamos conectando dos lenguajes con diferencias gramaticales. Entonces, nunca será perfecta esa conexión. No existe esto de la Biblia literal, palabra por palabra. Bueno, a veces va a poder pasar, pero en general eso muchas veces no pasa. Y de ahí viene, ¿cierto?, la gran diferencia entre el número de palabras, entre los textos originales y nuestras Biblias actuales. Quizás algunos de ustedes conocen académicos involucrados en comités de traducción y son de primer nivel y tienen las mejores intenciones en lo que hacen. Y uno de ellos, por ejemplo, es un académico norteamericano que se llama William Mounce, erudito, académico en el griego, ¿cierto? Autor de libros conocidos en todo el mundo, que fue parte del comité de la ISB, que es una Biblia muy popular en Estados Unidos, y actualmente es parte del comité de la NBI en inglés. Pero con todo su conocimiento de griego, él y los comités y los editores no pueden hacer una Biblia exactamente igual al griego. ¿Por qué? Un poco por lo que vengo diciendo anteriormente. Pero me gusta la cita que dice aquí este autor, Trevin Max, en el libro The Rewards of Learning Greek and Hebrew. Él dice, no es que no podemos traducir todo bien, sino que no podemos traducir todo. Ese es el punto. Las palabras no capturan todos los matices particulares de significado al pasar de una lengua a otra. Ese es el punto. Hay ciertos pasajes en los que la traducción sí será palabra por palabra y no habrá ningún problema, pero habrá otros donde no existen estos paralelos, ¿cierto? Y el problema de aquí es que van a existir múltiples posibilidades de traducción. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos. Entonces los comités o los editores de estas Biblias deben necesariamente tomar decisiones exegéticas y interpretar el texto. Es decir, van a interpretar para traducir. Ojo, no no es una contradicción. Interpretar para traducir, para traducir. Por ejemplo, vamos con un ejemplo. Eclesiastés 1:2 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso está en la Reina Valera 60 y en la NBLH, ¿cierto? Pero si revisamos otras Biblias, la NTV cambia bastante. Dice, nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. La NBI, vanidad de vanidades, dice el maestro, no dice el predicador, dice maestro. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dios ha hablado, sí, Dios ha hablado hoy. Vanidad, vana ilusión. Todo es vana ilusión, etcétera. Pura ilusión, dice la palabra. Y Robert Alter, que es un académico, un erudito en el Antiguo Testamento, dice mero aliento, dice Kohelet. Mero aliento, todo es mero aliento. Wow, ¿qué pasó aquí? Entonces, claro, la palabra vanidad crea un gran problema para los traductores. ¿Qué pasa?
el término vanidad es un término hebreo, hebel, se dice en hebreo, y en su acepción literal sería viento, humo, vapor o soplo. Por esa razón, Robert Alter opta por esa traducción. Él tradujo todo el Antiguo Testamento. Creo que se demoró cerca de 3 años. Entonces, claro, lo que busca este autor, este erudito en el Antiguo Testamento, lo que busca él es dejarle el trabajo al lector. Algo que personalmente me gusta mucho, pero que ninguna versión hace en español. De las que tengo aquí, quizás hay muchas más, pero estas son como las que generalmente usamos, ¿cierto? Ni una dice aliento, humo, vapor. Pero si avanzamos un paso más del concepto literal de la palabra, Hebel, en su sentido metafórico, sería algo temporal, algo transitorio, algo efímero, como el vapor. Es lo que transmite, ¿cierto? Es como cuando digo el tiempo es oro. El tiempo no es oro, ¿cierto? El tiempo es tiempo. Pero si traspaso la barrera del literal, puedo decir el tiempo es oro, el tiempo es valioso, ¿cierto? Entonces, eso hacen las Biblias que estoy citando aquí. Pero ahora, si muchas de estas van un segundo paso más allá, y creo que la mayoría lo hacen, y traducen esta palabra que es vapor como algo vano, es decir, algo enigmático, algo ilusorio, ¿cierto? Y otras, como la NTV, que esta ya avanza 2 pasos más allá, dice sin sentido. ¡Wow! Ahora, si ponemos, no es lo mismo decir mero aliento que decir sin sentido. No es lo mismo. Hay 3 o 4 pasos de distancia aquí. Entonces aquí, este es un caso que personalmente creo que es uno de los más especiales, por así decirlo, donde vemos 2 polos de interpretación. ¿Y por qué digo que es interesante este ejemplo? Porque este ejemplo de esta palabra ha suscitado actualmente debates académicos, bueno, no ahora, pero por décadas y siglos quizá, porque esta palabra, como tú la traduzcas, va a depender el tono no sé si el tono, pero la fuerza que el libro de Eclesiastés te va a dar completamente. Es decir, todo el libro va a adquirir un tono distinto si tú dices Hebel es sin sentido. ¿Por qué? Porque muchos académicos del Antiguo Testamento, de Eclesiastés, dicen, no, este libro es un libro súper negativo. Esto significa sin sentido. Pero en el otro extremo están los académicos que dicen, no, Eclesiastés es un libro positivo, ¿se acuerdan? Bebe, goza a la mujer en tu juventud, dice, y muchas veces hay esos pasajes, hay 5 o 6 veces citas directas al goza, vive, come y bebe, ¿cierto? No sé si se acuerdan de esa cita. Eclesiastés, entonces dicen, no, es un libro súper positivo. Y en el centro de ese debate está este problema. ¿Mero aliento o sin sentido? Entonces, dicho eso, muchas veces caemos en el error de juzgar una versión como superior y otra como inferior, ¿cierto? Pero ojo, eso no siempre es así, sino que simplemente los traductores al pasar de una lengua a otra deben interpretar para traducir, porque hay un rango semántico que el traductor debe escoger. Y sumado a eso, muchas veces en el hebreo los términos no son en hebreo los términos son muy ricos. Y en muchas lenguas también, no porque solo es hebreo, que no se pueden traducir o transmitir en una sola palabra en español. Y de ahí la razón de por qué tenemos tantas Biblias diferentes y comentarios, tanto comentario. ¿Por qué? Porque se intenta transmitir la riqueza de esta riqueza semántica a través de distintas Biblias. Em, a ver, paso rápidamente por otro ejemplo. A ver, Eclesiastés 1:1 dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Esta es podríamos leerlo palabra por palabra y está literal y no hay ningún esfuerzo aquí exegético o de traducción. Es palabra por palabra.
Pero si revisamos diferentes versiones, nos damos cuenta de que hay una palabra que traducen bastante distinto. Por ejemplo, en la NTV, la NBI, dicen maestro. Esta palabra en amarillo que se dice Kohelet. La Dios habla hoy, la Reina Valera 60, la Biblia de las Américas, predicador. Y la palabra, la Biblia hispanoamericana, la única que traduce como Kohelet. Entonces, este es un breve ejemplo para decir, bueno, cuando leemos una versión o dos versiones, hay cosas que no nos damos cuenta que están ocurriendo detrás y que y que los traductores usaron y interpretaron por nosotros. Em, y por último, lo interesante de este ejemplo es que nos muestra que traducción e interpretación son partes o pasos diferentes que no son contradictorios. Muchas veces creemos que es una contradicción, no me están interpretando la Biblia, no puede ser. Pero toda traducción es una interpretación. Es parte del mismo proceso de transmitir el mensaje bíblico de una lengua a otra. Pasemos a la razón 3, el estudio de palabras. Las palabras en ningún idioma significan una sola cosa. Eso pasa en español todo el tiempo. Por ejemplo, ayer me levanté tarde y corrí a la oficina. ¿Se entiende, cierto? Pero no es lo mismo que ayer me levanté y corrí 10 kilómetros. Es la misma palabra, pero con un significado bastante diferente. Uno es literal y el otro es un poco metafórico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las palabras en ocasiones tienen diferentes significados según el contexto en que las estamos usando. ¿Por qué? Porque las palabras tienen un rango semántico. Es como piénsalo como una nube de significados donde el autor toma, pum, y elige según lo que él quiere transmitir, pensándolo como una nube de significados. Em, por ejemplo, quiero comer manzana no significa que amo la manzana, significa que la deseo. Pero te quiero no está expresando tanto la idea de te deseo, aunque puede serlo, pero se refiere más a que te amo, te estimo y te aprecio. O quiero buscar algo en internet. No estoy amando ni estimando a Google, sino que aquí estoy relacionándolo con una intención más que un deseo y un amor, ¿cierto? Y así pasa. O mañana nos vemos. El día de mañana quiero ser un bombero o lo hago mañana, no es lo mismo, ¿cierto? Entonces veamos un ejemplo bíblico. En Juan 3:3, Juan y Nicodemo, ¿cierto? Dice, amén, amén, te digo, le dice Jesús. Si uno no nace, y ahí en negrita, anocen, si uno no nace de nuevo o de arriba, no puede ver el reino de Dios. La mayoría de las versiones traducen como de nuevo. Solo una dice otra vez. Muchas versiones usan pie de página para mostrar este matiz de arriba. Pero la palabra griega anocen significa ambas. Significa ambas. Y muchas veces es deliberadamente ambiguo el idioma porque puede significar ambas. Y no significa que una esté mal y una esté bien. No. Significa que hay un rango semántico. Hay un rango semántico. Claro, ¿y no podrán ser las dos entonces? El problema es que muchas veces al traducirlo en español necesitamos escoger una. Un buen ejemplo, otro ejemplo del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento es la palabra griega sarx, que significa carne. Y de ahí viene la palabra, no directamente, pero en parte,
la palabra sarcófago, que es como comedor de carne. Sarx es carne y fago viene del verbo, eh, sarcófago viene del verbo fago, es decir, comer carne, comedor de carne. Entonces, esta palabra no poseen un equivalente exacto del griego al español, porque es como hemos dicho por este rango semántico. Entonces, en Gálatas encontramos que yo agarré la nueva Biblia latinoamericana de hoy. Sarx, ahí en esas citas que están en pantalla, se traduce como carne, pero en 2.16 es nadie. En 4.13 es enfermedad y en 4.14 condición física. Por ejemplo, no consulté enseguida con carne. Ahí está, sarki y sangre, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Ese nadie es pasa sarx, toda carne o ninguna carne. O 4.14, y lo que para usted fue una prueba en mi condición física. En te sarki, en la carne. O naturaleza picaminosa, también. Algunas Biblias dicen eso. Entonces, todas estas palabras españolas se superponen unas a otras. Y me gustó este gráfico que encontré, que es un poco eso. Está en inglés, pero es básicamente lo mismo. Ninguna de ellas constituye un equivalente exacto, aunque en inglés es diferente, ¿cierto? Y las acepciones a la acepción en español. Pero este cuadro ilustra un poco el punto que quiero transmitir. Esa sería la tercera razón. Una cuarta razón, y esta es bien interesante, es que la gramática transmite significado. Por ejemplo, si yo me pongo una polera, o como no sé, en Chile le decimos polera, pero un polo en Perú, no sé cómo se dice en otras partes, una polera bien sencilla, jeans y una chaqueta de cuero, ¿cierto? ¿Qué estoy transmitiendo? Un estilo casual, medio juvenil, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si ahora me pongo ese mismo polo, esa misma polera, los mismos jeans, pero con un blazer ahora, formal, oscuro? Estoy transmitiendo un tono más relajado, ¿cierto? Pero un poco más profesional o formal, ¿cierto? Entonces, así como la ropa no solo cubre, sino que comunica algo, la gramática también no solo cubre significado de la palabra en sí, sino que crea también significado, aporta al significado de las palabras. Es como un envoltorio, pero que en ocasiones lo que es envoltorio comunica, al pasar de una lengua a otra, queda velado, desaparece. Y eso pasa en poesía, mucho, mucho eso pasa en poesía, y en narrativa también, y en profecía también pasa bastante. El lenguaje apocalíptico también. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero al uso de aliteraciones, que son la repetición de consonantes. Por ejemplo, tres trigos trigaban en un trigal. Esa es una aliteración. Eso se pierde. Y eso está lleno en el Antiguo Testamento. O asonancias, que es lo mismo pero con vocales. La agua clara baja por la quebrada. Eso se pierde. O estructuras poéticas como el paralelismo, y hay muchos tipos de paralelismo, quiasmo, fronting, que lo vamos a ver ahora, orden de palabras, etcétera. Por ejemplo, en Nahum 2.10 hay una literación que dice así: buká, u, mebuká, u, mebulaká.
que significa desolación, devastación y destrucción. Entonces, Nahum no está solo transmitiendo palabras, está dando un sonido ahí, una aliteración, está transmitiendo algo más, está dando un énfasis. Y eso lo vemos, por ejemplo, ahora veamos a ver Génesis 1:1, ¿cierto? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces alguien puede decir, ok, entonces Dios creó dos cosas, el cielo y la tierra. Y no creó nada todavía. Ahora lo va a empezar a crear. No ha creado a los humanos. Esa puede ser una interpretación de este versículo. Pero lo que el autor está transmitiendo aquí, si revisamos la gramática, es que Dios creó todo. Eso está diciendo. ¿Por qué? Porque usa un merismo. ¿Y qué es un merismo? Es una figura literaria que consiste en expresar el todo mencionando los dos extremos. Y que muchas veces hace este merismo y luego después lo explica. Entonces aquí el autor no se está refiriendo a solo dos cosas de toda la creación, sino que se refiere a todo el universo ordenado. Los cielos y la tierra. Es como cuando decimos en español, te busqué de día y de noche y no te encontré. O me fui de vacaciones y recorrimos el país de norte a sur. Eso es un merismo. Ahora, quizás tú digas, bueno, yo leo mi Biblia en español y sí, lo capto eso. Pero, si observas el hebreo en pantalla, notarás que hay dos palabras que no se traducen. Después de Dios, aquí está en negrita, dice et. Et, después dice los cielos y después de nuevo dice et. Esos son marcadores de objeto directo. Son dos palabras que no se traducen, sino que están señalando algo, muestran algo. Y van justo antes del objeto directo. Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Que los cielos y la tierra son el objeto que fueron creados. Sí, es lo mismo que estoy leyendo en español, ¿cierto? Pero la gramática no me deja lugar a dudas de que es así, porque nos está mostrando estos dos marcadores de objeto directo que están ocultos en español. Ahora, veamos otro ejemplo. En todos los idiomas existe un orden de las palabras. Yo no soy profesor de castellano o de español, he ido aprendiendo mucho, ¿cierto? Con esto. Puedo no ser preciso muchas veces con mi lenguaje, entre paréntesis, cierro paréntesis, pero todo idioma tiene orden de palabra. Y este orden expresa un énfasis o una importancia. Ahora, en todas las lenguas existe lo que se llama fronting, que es mover un elemento que está por orden natural al medio o al final, al inicio. Es para dar un énfasis. Por ejemplo, como dice ahí, encontré las llaves de la cocina. Sí, las encontré. Qué bueno. Pero no es lo mismo decir en la cocina encontré las llaves. ¿Cierto? El énfasis está en el lugar. Es como que dijera, no fue en otro lugar, no fue en mi pieza, fue en la cocina. Entonces, en hebreo, el orden más común, esto cambia muchas veces, pero el nombre más común de las oraciones es BSO. Es verbo, sujeto, objeto. Por ejemplo, lee Juan el libro. Ese es como el orden estándar. Parte el verbo y después el sujeto del verbo. Pero en español no leemos así generalmente, se entiende, pero lo normal en español y lo esperable es Juan lee el libro, ¿cierto? Partimos por el sujeto, el verbo y después el complemento o el objeto. Entonces es muy común en hebreo traer una palabra que está al medio al comienzo, alterando este orden.
dando un énfasis. Y se llama fronting o traer al frente. Entonces lo que sucede muchas veces en nuestras Biblias en español son dos cosas. Uno, esta estructura gramatical se pierde, o como no entendemos que la gramática transmite significado, no lo observamos en español, porque puede que sí se haga en español. Y pasa colado, o pasa de largo y no nos damos cuenta. Veamos un ejemplo de eso. Génesis 2:17. Dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El orden natural del hebreo sería verbo sujeto objeto, es decir, no comerás del árbol, entendiendo que tú no comerás del árbol, ¿cierto? Se subentiende que el sujeto aquí es tú. Pero ¿qué es lo que hace este versículo? Hace un fronting, trae al frente. Y el orden aquí es objeto, sujeto, verbo. El verbo está al final. Si lo ven ahí. Tojal, ajal, el verbo es comer. Al final. Y parte con umeetz, que es y del árbol. Etz es árbol en hebreo. Entonces, ¿qué está comunicando este fronting? Un énfasis en el árbol, en el objeto, en la prohibición de esto. Esto está prohibido. No es en la acción. La acción está al último. El foco cae en qué es lo que está prohibido. No en el mandato. Es como que si dijéramos en español, de ese árbol, precisamente de ese, no comerás. Y la gran mayoría de las Biblias en español mantienen el orden, salvo Reina Valera Contemporánea y la PDT, Palabra de Dios para Todos, creo que si mal no recuerdo. Ahora, aunque en español o inglés también el orden es fiel al hebreo, en su gran mayoría, la gramática española no transmite lo que la gramática hebrea sí hace con el fronting, perdiendo este efecto que el hebreo quiere transmitir, pero que del español no está escondido, pero está oscurecido. Otro ejemplo es Primera de Samuel 24:18. Esto es bastante común en hebreo, marcando énfasis. Dice ahí, porque tú me has hecho bien, o el bien. Parte con un ki ata, es porque tú, ata, la palabra en negrito ahí, significa tú, el pronombre personal. Luego, ¿pero qué es lo que pasa aquí? La tercera palabra, gemaltani, es el verbo. Ahora, en hebreo los verbos incluyen el pronombre. Es decir, si yo saco el pronombre ata, dice lo mismo. Entonces, el autor, Samuel, quiso agregar el pronombre. Entonces, el autor lo hizo para dar énfasis. Es decir, porque tú me has hecho bien. Tú, el énfasis está en el tú. Porque si queremos ser literales, ese tú está dos veces. En el verbo, porque está conjugado, y en el pronombre. Ese tipo de énfasis está lleno en el Antiguo Testamento. Pero las versiones en español no lo pueden. No, no es que estén malas, pero no lo pueden hacer. No lo pueden. Razón 5. Podrás seguir con mayor nitidez el flujo argumental de un pasaje. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate, parto con una ilustración.
Imagínate que estás siguiendo un mapa de una ciudad nueva. Y en este mapa que te pasaron, cada calle está marcada, cada giro indicado, ¿cierto? Y ves exactamente cómo una calle se conecta con otra, ¿cierto? Y podemos decir, ok, ese mapa es el texto hebreo o el texto griego. Logras ver las conjunciones, los participios, los infinitivos, los artículos, el pronombre, como vimos en el ejemplo de 1 Samuel, los objetos directos, como vimos en Génesis 1:1, ver los casos, todo en detalle, que se te muestra cómo cada idea conecta con otra. Ahora imagínate, alguien te pasa otro mapa, pero es una versión más simple para los turistas. No te da todas las calles, te pone, ¿cierto?, las atracciones, los lugares más importantes, quita las calles más pequeñas, se redibujan algunas rutas para que se vea un mapa más simple. em, en un sentido es un poco más simplificado. Esa podríamos decir que es una traducción al español. Sigue siendo fiel, claro y preciso, pero van a haber conexiones de calles que tú no vas a ver en el griego. Entonces, cuando vuelves al mapa original, vas a ver esas conexiones, vas a ver las transiciones, vas a ver las relaciones lógicas entre párrafos, entre argumentos y cada matiz. Y el flujo del pensamiento del autor se vuelve súper nítido, preciso y verificable, sobre todo en griego. Veamos un ejemplo. Este famoso pasaje de Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Ahí está el texto de la primera cláusula en griego. Porque por gracia, dice ahí, ustedes han sido salvados. Tegar, hariti. Tegar, ¿cierto? Ahí lo coloqué en negrita. Ahora, ¿qué pasa con el griego? El griego usa aquí la partícula porque al inicio, gar, como lo ven ahí en la pantalla, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Nos está indicando que esta frase del verso 8 explica lo anterior. No estoy diciendo nada nuevo, ¿cierto? Este verso 8 es una razón que sostiene un argumento previo y marca una conexión lógica. Es decir, esta frase, te garhariti sosomenoi, está en subordinación respecto del argumento anterior. ¿Por qué? Porque está dando una razón que sostiene lo que dijo ya Pablo en el 7, 6, etcétera. Y además, agregado a eso, que es como el punto que quiero transmitir aquí, sosomenoi es un participio perfecto, que es mejor, no sé si mejor, pero literalmente está diciendo ahí, han sido salvados. Han sido, tiempo perfecto, pasado con consecuencias presentes. Entonces, no solo es una acción pasada, no es, no está usando un pasado simple, sino que está usando un tiempo perfecto. Entonces, ¿qué pasa con las Biblias en español? Si revisamos ahí, no quiero leerlas todas, pero dice porque, muchas de esas usan el porque, pero hay dos que no, la NTV y la TLA. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estas versiones esconden No, absolutamente el no sé flujo a qué del me voy a argumento. dedicar ya en el futuro. Este, como quiero tener un grupo, Ahí, ¿se pueden apagar el micrófono? Entonces, estas dos versiones oscurecen este flujo del argumento. Esta relación entre el 7 y el 8 está perdida.
Se pierde absolutamente. Versus las otras versiones que sí mantienen esta fuerza, ¿cierto? Explicativa. Y algunas también, entre paréntesis, suavizan el matiz del perfecto, que es un estado actual, o sea, es un estado actual, pero que viene de hechos pasados. Y otras simplemente lo esconden, enfatizando el presente. Ahora, ¿por qué importa eso? Porque cuando leemos el griego, vemos justamente eso, que Pablo está indicando y no está empezando algo nuevo, como lo hace la NTV. Ves que la salvación es un estado actual y basado en una acción pasada. Y vemos como cada frase engancha con la anterior mediante partículas, que en este caso es una conjunción. Es como ver un esqueleto. En el español sí lo vemos, pero a veces puede ser difuso y no queda claro. Razón 6 dice, tenemos acceso a mejores herramientas exegéticas y de mejor manera. ¿Qué significa esto? Con un conocimiento de griego y hebreo, ¿cierto? Obviamente intermedio, tenemos acceso a más diccionarios, más léxicos, más comentarios, más técnicos, paper, etcétera, cosas más académicas. Y eso es una realidad. Ahora, quizás tú digas, bueno, basta con saber entonces y saber usar buenos software, ¿cierto? Como el Logos, Accordance y páginas web como, no sé, Bible Hub o para Bible, Step Bible, hay muchas y son súper buenas, súper buenas. Pero cuando estaba pensando acerca de esto, me acordé de una ilustración que me pasó durante el COVID. Yo durante el COVID me fui a vivir como a una parcela, a un campo, durante un año creo. Y Porque mi suegro es experto en carpintería, pero yo tuve acceso durante ese año a las mismas herramientas que él, pero nunca pude hacer las cosas que él hacía, nunca, ni cerca. ¿Por qué? Porque no se trata del acceso a la herramienta, incluso yo manejaba bien las herramientas, ¿cierto? Va más allá de eso el tema. Tenemos acceso a recursos como nunca antes en la historia, pero eso no significa que el estudio de los lenguajes bíblicos sea reemplazado. Al contrario, tenemos todo a favor para estudiar los lenguajes bíblicos. Aquí te pongo un ejemplo. Supongamos que tenemos un sermón, una enseñanza, una escuela dominical para jóvenes, etcétera, de Romanos 1:17. Y necesitamos la ayuda de un comentario. Uno de los mejores del libro de Romanos es Cranfield, y leemos lo que dice ahí. Lo abrimos y dice lo siguiente. El otro desacuerdo principal concerniente a la cuestión de si en la frase de Dikaiosune Theu, en 1:17, 3:21 y 3:22, Theu debe entenderse como un genitivo subjetivo o como un genitivo de origen. O dicho de otro modo, si Dikaiosune se refiere a una actividad de Dios o a un estado del hombre resultante de la acción de Dios. Es decir, la justicia de Dios como un don de Dios. En apoyo a la postura de que Theu es un genitivo subjetivo y de que Dikaiosune se refiere a la actividad de Dios, se han presentado varios argumentos. Uno, que entre 5, Theu Dikaiosune, Theu debe ser un genitivo subjetivo. Y continúa. ¿Tiene sentido muchas veces si leemos esto? No mucho. Espero que por ahora, pero si nos adentramos en el estudio del griego, ya a nivel intermedio, bueno, vamos a saber que hay un ingenitivo, y qué es un genitivo subjetivo, y qué es un genitivo de origen, etcétera. Y ya puedes entrar a dialogar con literatura un poco más técnica. Em,
Otro ejemplo de este mismo punto, Primera de Corintios 1, perdón, Primera de Corintios 12:29 dice, el versículo dice, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Cuál es la respuesta si yo leo este versículo en mi Biblia? Bueno, sí o no, no sé. Y muchos debates teológicos se han suscitado, ¿cierto? Debido a diferentes interpretaciones de pasajes como este. Y aquí no quiero polemizar, no quiero entrar en esos detalles. Pero cuando consultamos un comentario exegético de Primera de Corintios, vamos a leer algo parecido a esto. Dice, las preguntas precedidas por un me, como se ve en pantalla ahí en negrita, esperan una respuesta negativa. ¿Qué significa? Significa que el idioma griego puede indicar si la persona que formula la pregunta recibe un sí o un no como respuesta. Entonces, en este texto, el griego indica que la respuesta que Pablo espera es un no. No, básicamente. Razón 7. Los lenguajes originales nos guían hacia un acercamiento hermenéutico adecuado. Rápidamente, ¿a qué me refiero con esto? Que el estudio de los lenguajes originales nos impulsa, como que nos empuja a un acercamiento cuidadoso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos obliga a atender al contexto histórico, literario y teológico de la escritura. Ahora, existen dos extremos interpretativos. Uno sostiene que, debido a la distancia histórica, el significado bíblico está velado. Ahora, si nos metemos en el tema de la arqueología, quizás mucho más. Y eso no puede recuperarse mediante certezas históricas incompletas, perdón, completas. El otro extremo afirma que, como esa certeza es imposible, el lector moderno debe crear el significado. Entonces, frente a estos dos polos, una tercera vía reconoce una distancia histórica, es real, pero afirma que la autoridad y el foco están en el texto bíblico mismo. Y de ahí nosotros extraemos el significado, extraemos específicamente la intención del autor, aunque no sea un conocimiento exhaustivo de todo lo que ocurrió ahí. Ahora, ejemplos como ese, cito el famoso ejemplo de la herejía colosense, ¿cierto? No sabemos el trasfondo completo de lo que está pasando detrás de la carta. Hay un misticismo griego ahí funcionando, pero no tenemos toda la certeza. Entonces los idiomas bíblicos nos permiten captar mejor el sentido de las palabras en su en su contexto cultural, perdón, evitando proyectar nuestras presuposiciones modernas. Entonces así nos acercamos mediante un método histórico gramatical que yo sé que muchos han escuchado por ahí. Es decir, atendiendo a la historia y a la gramática. Y por cierto, a la teología. Razón número 8, un poco va de la mano con lo anterior, es que el estudio de los lenguajes bíblicos son un potencial atenuante para la arrogancia. ¿Por qué? Porque hace que nuestras presuposiciones sobre algunos textos sean puestas en duda. Y nos salva de conseguir conclusiones eh, erróneas. Es decir, nos anima a la humildad por sobre la arrogancia. Es decir, nos pone frente al texto no como creadores de significado, sino como receptores de significado. Un ejemplo, Éxodo 21, 24 y 25 dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Muchos asumimos, y me incluyo quizás en su momento, que este texto enseña la venganza, ¿cierto? La represalia. Incluso yo creo que es hasta un proverbio cultural que anima a pagar con la misma moneda. Pero esa presuposición es errónea. ¿Está basada en qué? En mi experiencia moderna, contemporánea de justicia, quizás en un uso popular de la frase, y una lectura literal sin considerar el contexto. Entonces, lo que revela un estudio más profundo, atendiendo al contexto y a los idiomas,
revela que el hebreo, donde dice específicamente, por ejemplo, ojo por ojo, no está hablando de una venganza personal, sino de proporcionalidad legal. Es decir, es un principio técnico del derecho de ese tiempo. Entonces, este texto no está autorizando a quitarle el ojo a otra persona, sino que está limitando las penas, evita castigos desproporcionados, protege al vulnerable. Protege al vulnerable, algo muy distinto a lo que muchas veces presuponemos. Y esto, el estudio de los idiomas nos ayuda a atender al contexto histórico, al contexto literario, al contexto narrativo. Y así. em, Aquí un poco, ya vamos terminando, relato mi experiencia. Llevo como cerca de 18, 16 años involucrado en el ministerio pastoral. Fui 8 años pastor en Chile, otro año aquí en Estados Unidos. Y, y créanme que acá llevo 4 años estudiando y un poco más relacionado con el mundo académico sin ser académico. Yo no soy académico. Enseño, amo enseñar, amo la iglesia y pastorear, pero he visto más humildad en el mundo académico muchas veces que en el mundo pastoral. Y creo básicamente que una de las razones principales es porque cuando nos acercamos a la escritura con un acercamiento basado en la exégesis, ¿cierto? En los lenguajes, si es que es posible, eso nos humilla, nos hace sacar nuestras presuposiciones y ponerlas en duda, ponerlas sobre la mesa y debatirlas y conversarlas y crear un diálogo. Y eso crea humildad. Y por último, terminamos el gozo. ¿Por qué lo pongo? Por dos razones. Uno, este tema de por qué estudiar lenguajes bíblicos lo vengo como tratando de sistematizarlo, ordenarlo hace unos 3 años. Y créanme que en el 5% de la información que yo he conseguido, creo que el 5% de ella habla de esta razón. Y me sorprendió mucho. Y yo creo que es básicamente, es una hipótesis, pero yo creo que los tiempos que corren, el pragmatismo nos ha dañado mucho. Ha dañado nuestra alegría por hacer las cosas. Y no estoy diciendo que seamos ascetas o monjes estudiosos de la Biblia, no, pero sí creo que nunca hay que perder de vista la alegría, el gozo y sacando de lado el pragmatismo, es decir, ¿me es útil estudiar la palabra de Dios? ¿Qué provecho le puedo sacar? No, es la palabra de Dios, es a quien me ama, este Dios que me ama en Cristo, yo lo quiero amar de vuelta y quiero conocer sus palabras y quiero relacionarme con Él por medio de su palabra. Básicamente eso. Y en conclusión, Elizabeth Groves, que es una profesora de acá americana, ella dice, no todos deben aprender hebreo y griego. Eso es cierto, no todos, pero algunos sí. Y ellos son los que deben traer esa riqueza a la iglesia. Puede ser tú, no lo sé, pero los que Dios está llamando, te está llamando para traer esta riqueza a la iglesia. Y esa es la invitación para laicos, pastores, profesores, consejeros, misioneros o traductores, que todos, si quieres acercarte y puedes acercarte y dar un paso más a esta riqueza de los idiomas bíblicos para alimentar a tu gente, es muy importante que consideres esta invitación y que lo consultes con personas que han caminado este camino antes. Espero no haberme pasado mucho. No sé si hay un tiempo de preguntas ahora. Sí, muchas gracias, Pastor Claudio. Bueno, tengo una que está lista en el tintero, que creo que
Va a sonar bien, tiene muy buena opción. Y la pregunta dice así: ¿de dónde es mejor partir? ¿Con el hebreo o con el griego? Sí. Em, n- no hay no hay una sola respuesta. Em, a ver, yo creo que hay tres cosas que se pueden decir. Uno, em, digámoslo en términos de pilotear aviones. El hebreo es un avión que te va a costar partir, pero una vez que logras subir el avión, es fácil pilotearlo. En cambio, el griego es un avión que es fácil partirlo, pero cuando lo estás piloteando, es súper difícil pilotearlo. ¿Por qué? Porque el hebreo es un idioma que tiene caracteres diferentes, se escribe al contrario del español, de derecha a izquierda, tiene muchas reglas gramaticales o morfológicas, perdón, muy diferentes a las nuestras, muy diferentes, no así el griego. Entonces, para armarte tu mochila y correr con tu mochila de hebreo y lograr leerlo y lograr entenderlo un poquito, de tal manera de que tú ya te sientas como que fluye, cuesta más en hebreo. Es decir, agarrar despegue cuesta más en hebreo. Pero una vez que logras agarrar vuelo, el hebreo es mucho más simple, no tiene comparación. El, el griego no, el griego es mucho más técnico, mucho más, su gramática es mucho más compleja. A nivel de morfología, podríamos decir, el hebreo es mucho más simple, pero a nivel de sintaxis, es decir, cómo funcionan estas palabras unas con otras, cómo se relacionan unas con otras, el hebreo es más fácil y el griego es más difícil. Entonces, mi tercera cosa que tengo que decir es, dif- estudia el que más te guste, porque eso obviamente te va a animar, te va a empujar, va a hacer que sea una alegría. ¿Por qué? Porque los idiomas bíblicos es como subir una montaña, pero una montaña que tiene una nube en la punta. Entonces uno nunca ve la cima. Bueno, ¿y cuándo llego? Mañana. ¿Cuándo llego? Mañana. No sé cuándo llego. En los idiomas no se llega nunca. Entonces, en ese sentido, yo creo que aprender idiomas es, es, es muy lindo en los tiempos que corren, porque ahora todo, ¿cierto? Es automático, es rápido, es un short de YouTube, es un Twitter. Casi que leer un libro de 300 páginas es muy difícil, pero estudiar los idiomas al final es un camino de vida, que requiere paciencia, trabajo, constancia, todos los días, 10 minutos al menos, 5 minutos. Entonces, yo creo que es mejor partir en el que más te guste. Muchas gracias, pastor. Tenemos con la mano levantada de Perú, Chimbote, a mano Luis C. No sé si Luis puedes abrir tu micrófono y presentar tu pregunta. Adelante, Luis, queremos verte. Vamos. Hola, muy buenas noches, gracias por la oportunidad. No, escuchando al pastor en su intervención, hablaba respecto sobre la carne y hacía comentario o dice de que cuando habla sobre la carne, nuestros, nosotros no vamos a ser justificados o va a ser justificado de qué manera. No entendí muy bien allí cuando él expresó esa justificación. ¿A qué se refirió, Ok. pastor? Em, Bueno, sí, eh, sí, cuando usted dice, eso era cuando habla sobre la carne, Efesios, ¿no? Efesios eh, 2.8, el ejemplo de Efesios 2.8. Sí, sí, sí.
de justificado, sí, Sí. porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Sí, Eso sí, no está, es de don de Dios. claro. El contexto de ese verso es el punto. Dame un segundo. Ya, ya, ya. Habla de los flujos, entender el flujo, ¿cierto? Déjame llegar. Ahí está. El contexto de ese versículo está en la razón número 5, que puede seguir con mayor nitidez el flujo argumental del pasaje. Ahí yo Ya. la convocatoria de hoy no es hablar de la teología de ese pasaje, ni menos de una doctrina, ni nada de eso. No es el objetivo de hoy. Eh, Quizás podríamos hacerlo en otro momento, pero eh, eh, la razón de ese verso es, es la conjunción que inicia. Porque, gar. Entonces, hay algunas versiones que oscurecen y que no está ese gar, no está ese porque. Entonces se desconecta el verso 8 eh, de el verso 7 y del argumento anterior. Entonces, el punto es, cuando tenemos acceso a estas conjunciones, específicamente como gar, que es una conjunción, nos está diciendo, ok, el verso 7 está subordinado, es una razón que está explicando el verso 7 y toda la idea anterior. Entonces, esto que nos está mostrando, un argumento que va fluyendo, ¿cierto? Antes de este argumento, Pablo habló en indicativo seguramente, habló diciendo, dando una verdad, está hablando de la salvación, está hablando de la fe, etcétera. Mm. Y aquí está dando una razón. Ok, esta es la razón. Clarísimo. Pero si yo no Amén. tengo acceso, si yo tomo la NTV, por ejemplo, yo no quiero menospreciar las Biblias ni nada, si yo, son todas las Biblias súper buenas. Pero claro, si yo tomo la NTV, que es una Biblia que tiene una filosofía más dinámica, una equivalencia dinámica, y que es entendible, ¿cierto? Quiere dar el énfasis en el significado, perdón, en el flujo de la lectura, más que darnos una correlación literal o una traducción literal de palabra más por palabra. La NTV lo hace así y es Ya. su filosofía de traducción y está bien. Entonces, esa es la idea de Efesios 2.8, de lo que quería explicar acerca de la conjunción. Amén, amén. Gracias. Una Perfecto, muchas segunda gracias, Luis. pregunta, si me permiten. Bueno, Luis, vamos a dar oportunidad también a otro hermano Ya, que ya, ya. levantó la Gracias. mano. Entonces, vamos a dar la oportunidad aquí a Luis Herrera. Hermano Luis, por favor, abra su micrófono y adelante. Muy buenas noches, saludos desde Guatemala, Centroamérica, aquí todavía en el ómnibus, pero aquí ya atentos. Tenía una pregunta para el pastor Claudio. Él estaba hablando de los contextos y las versiones en cuanto a los escritos bíblicos. He oído yo que existe la Biblia interlineal. ¿Puede comentarnos para beneficio de todo el grupo en cuanto a la funcionalidad para entender los escritos bíblicos, por favor, Pastor Claudio? Sí, mira, buena pregunta. Mira, justamente aquí voy a mostrar un interlineal Wow, excelente. y yo creo que hay dos cosas que decir respecto del interlineal. Gracias. Uno, son súper buenos si tú tienes un conocimiento intermedio de griego. Ven, Si tienes un conocimiento muy básico o no lo tienes, no sirve. claro, Literalmente, no sirve. Em, ¿Por qué? Porque te va asociando las palabras unas a otras, ¿cierto? sí, Em, y al final, em, es, no sé si es malo, pero si no sabes griego y hebreo no sirve de nada, ok, ¿cierto? interesante, Es Pastor. bueno, es bueno si tú tienes un conocimiento intermedio de griego,
porque te permite ir, bueno, conociendo qué palabra es esta, qué palabra es esta otra. Yo lo uso mucho para, como para ejercitar, por ejemplo. Aquí tengo mi interlineal, Claro, que yo lo uso para la iglesia. Cuando voy a la iglesia, uso este. Y es muy bueno porque está el interlineal aquí, pero al costado, es decir, aquí, me muestra el texto sin el griego, completo. exacto. Ahora, ahora hay que tener cuidado con los interlineales porque el interlineal lo que hace es darnos su traducción de la palabra que puso ahí que quiere perdón, su interpretación de una palabra X. ¿Te fijas? Y está bien, muchas veces lo más probable es que sea esa, pero no nos está transmitiendo esa riqueza de la que hemos hablado. O sea, para un, para una lectura inicial, sobre todo para entender el flujo del pasaje, por ejemplo, cosas así, sirve mucho. Por ejemplo, Efesios 2:8, nosotros podemos decir, ah, bueno, ¿y ese por qué? Ese por qué, qué dice el griego? Vamos a verlo, ¿hay una conjunción o no? Ah, la NTV no la tiene, pero si yo voy al pasaje, veo que sí está. No sé, si tenemos un conocimiento intermedio, yo creo que es súper útil. Ok, eso sería lo importante, ¿verdad? Ok, pastor, muy agradecido ahí por atender la inquietud. Damos espacio a otro hermano que tenga alguna Muy inquietud bien, y saludos desde Guatemala. perfecto, muchas gracias. Tenemos una aquí que nos llegó también, creo que es importante. Pastor, ¿esto es para pastores, para profesores o Mm, traductores? ¿No es para mí? Yo soy laico. ¿Cómo lo sí, enfrento esto? sí, esa es una buena consideración. Yo creo que, bueno, primero, el estudio de los lenguajes es un subir un cerro a largo plazo. Y siendo bien sincero y siendo bien honesto, yo creo que si uno toma un curso creyendo que, creyendo que como estos videos muchas veces de YouTube, que uno va a encontrar cosas escondidas, así como significados nunca revelados, así como, no sé, encontramos que coincidió justo en el número de los versículos con no sé qué cosa de la palabra y un significado oculto nunca antes descubierto, eso yo creo que es mentira. Eh, el hebreo no va a hacer eso. Entonces, el estudio del hebreo, como lo dijimos antes, es un camino largo eh, eh, y que requiere mucha paciencia. Entonces, es súper comprensible que se diga, ok, esto es para pastores, para profesores, para traductores, eh, los consejeros no, psicólogos que estén en consejería bíblica no, y si soy laico yo menos. Es súper comprensible eso. Pero, pero yo me quedo un poco eh, con la conclusión con la que terminé. Eh, no todos deben aprender hebreo y griego, eso es cierto, pero algunos sí. Y si te está llamando a traer esta riqueza a los hermanos en tu iglesia. Ahora, eh, por gozo, por favor hazlo. Si es por gozo y no hay ni una utilidad práctica en esto, con eso basta. Yo animo a eso. Yo animo a eso. Ahora, los que están involucrados en el Ministerio de la Enseñanza, eh, profesores, sí, profesores, pastores, yo fui y sigo siendo pastor ahora, no soy pastor titular, pero yo entiendo las cargas semanales de cada pastor y yo mismo, yo salí del seminario en Chile el 2011 y el uso de mi griego fue
un 10% en cada sermón. Muchas veces no lo usé, em, pero, pero sí yo creo que los beneficios de luchar con la palabra del Señor semanalmente para un pastor va a traer beneficio. Luchar, a lo que me refiero es tú y la Biblia indagando, tratando de encontrar el significado, tratando de entender el flujo del pasaje, esa lucha, yo creo que si tú eres pastor, yo creo que el Señor te está llamando a eso. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora, ¿por qué creo? También otra razón es porque yo creo que es una hipótesis, basada un poco en mi experiencia, pero yo creo que hay muchas cosas en el ministerio pastoral que se están colocando por sobre la enseñanza. Es una generalización y puedo estar equivocado dependiendo de cada contexto, pero hay momentos, o momentos muchas veces, donde la enseñanza del pastor eh, no están en prioridad uno o dos, junto con la oración y el discipulado, y, y, y sí yo creo que para un pastor y para la vitalidad personal, ¿cierto? Piedad personal y todo eso, yo creo que es básico y es central y debe girar en torno a la lucha, es decir, como este tira y afloja de el pastor y la palabra del Señor. Y si eso es en griego y en hebreo, yo creo que a la larga va a traer muchos beneficios para su vida y para su ministerio. Muchas gracias, Pastor Claudio, por este detalle. Vamos a tener una pregunta más, porque el tiempo se nos ha alargado y necesitamos saber quiénes son los ganadores, cuál es la nueva webinar para el próximo viernes y presentarles una Biblia teológica que también tenemos. Vamos a dar la oportunidad aquí a nuestra hermana Mónica Barrientos, nos dice de qué país, pero adelante, hermana Mónica, abra su micrófono, por favor. Eh, Ahí sí. Muy buenas noches, estimados hermanos desde Chile. Quisiera preguntarle al pastor, ¿cómo partió él? ¿Cómo partió estudiando? Porque por todo lo que él nos explicó, hay muchos puntos de vista, ¿no es cierto? Pero creo que no en toda la Biblia, quizás en algunas partes, como nos explicó el Efesios 2, 8 y 9. Me gustaría saber cómo lo hizo él, porque también por YouTube hay estudios, pero me gustaría escuchar su opinión. ¿Cómo partió él? ¿Qué libro Sí. estudió? Ah, ok. Em, Aquí nos podemos largar y estar hasta la 1 de la mañana, pero ojalá en 5 minutos o menos. ¿Cómo partí? Em, yo, estando en mi iglesia local, en Chile, la iglesia anglicana, eh, desde mi conversión, yo creo que hubo un celo por la escritura, un amor, un encuentro ahí, un placer, un gozo, por el conocer a Dios, por entenderlo mejor, por sacar muchas dudas también, y quería más y más y más. Entonces fui al seminario, y en el seminario ahí yo, que era un seminario muy bueno, muy lindo, pastoral, pero que ponía la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Y el acercamiento a las palabras de Dios, un acercamiento histórico gramatical, buscando la intencionalidad, la intención del autor, por sobre nuestras presuposiciones. Entonces ahí yo conocí el griego. eh, pero como un gozo, fue un gozo. Em, pero claro, yo después de eso fui al ministerio y estuve
varios años como pastor y esa relación como que se perdió, po. O sea, las responsabilidades semanales de siendo ahí pastor o pastor ayudante, incluso muchos años yo fui pastor ayudante, uno pierde eso, lo pierde, pero el deseo estaba. Y está bien, o sea, hay tantas cosas que hacer en el ministerio pastoral que a veces uno lo pierde, pero eh, hay muchos contextos diferentes, o sea, en el contexto quizás americano hay más tiempo, hay más dinero, hay más recursos y acercarse a los idiomas originales es quizás a veces es más sencillo. Hay menos barreras, por así decirlo. En el ministerio en Sudamérica, por ejemplo, eh, hay más desafíos. Hay menos dinero, menos recursos, menos voluntarios. eh, los problemas son los mismos porque el corazón del ser humano, el pecado, es el mismo el problema en todas las partes del mundo, en todos los tiempos. Pero, pero, pero yo animo a los pastores a hacer eso, a acercarse. Y claro, yo lo perdí un poco en el ministerio pastoral, pero por esa razón nos vinimos a Estados Unidos a profundizar, a avanzar en esa área y el Señor, usted sabe, pues, o sea, el Señor guía eh, soberanamente y por la misericordia del Señor ahora estamos enseñando hebreo en Letra Chile, que es una organización ahí en Chile dedicada a la traducción bíblica, al apoyo de los misioneros, a la movilización de la traducción bíblica en Chile y online. He tenido la dicha de poder hacer eso. Así que, pero, pero, pero siempre, siempre con una mirada pastoral y también sabiendo de que el desarrollo de los lenguajes bíblicos es a largo plazo. Todos los días un poquito. Todos los días un poquito. Entonces, un poco eso. Gracias por su pregunta. Gracias, Perfecto. gracias, Muchas pastor. gracias, Claudio. Gracias, Mónica, por su aporte. Bien, hermanos, pues, lamentablemente el tiempo nos ha ganado, pero quisiéramos dejarte con ánimo. Tenemos una presentación que va muy rapidito y voy a pedir que Juan Carlos, por favor, me ayudes con la presentación del banner de la Biblia Teológica, por favor. Y sin duda esto nos va a ayudar bastante también a continuar con el plan de estudio y de ver. Aquí, hermanos, con esta muestra es la Biblia de estudio con herramientas de exégesis, una Biblia que en verdad nos va a permitir y nos va a ayudar a entenderla y a mostrar. Queremos animarte a que usted a través de la Casa de la Biblia en su país vaya un poquito, mire de qué se trata. Fíjate que esta Biblia tiene algunos recursos para la investigación histórica, literaria y social, pero aparte de ella, te permite encontrar unos esquemas con una información de los dos testamentos. Aparte, algo que estuvo mencionando Pastor Claudio, tiene una introducción contextual a cada libro, tiene más prácticamente 20.000 notas exegéticas. Tiene algo muy interesante, más de 50 tablas que están intercaladas en el texto, que te va a permitir entrar a una realidad con el texto bíblico y un diccionario bíblico con más de 500 términos. Esto sí nos ayuda bastante a encontrar la palabra ideal para pensar y decir, bueno, esta traducción me va a ayudar mucho en mi trabajo. Entonces, hermanos, te animamos a que conozcas y medites y expliques mejor la Biblia con esta herramienta exegética y Biblia de estudio exegética. Muy bien, hermanos, entonces ya tienen esto. Quiero también compartirles en este momento a cada uno de ustedes, Juan Carlos, por favor, cámbiame la lámina y compartamos la nueva webinar para el próximo viernes. Ahora sí, la nueva lámina, por favor, Juan Carlos.
Ahí está. Hermanos, este viernes los invitamos 17 a tener un tema muy interesante. Va a compartirnos con el tema el profesor Francisco Vergara. Él va a hablar sobre la adoración y transformación, un tema muy interesante que sin duda está en boga, que sin duda necesitamos conocerla en cada momento. Entonces, este tema, hermanos, invitamos a que usted nos acompañe y esté con nosotros el 17 de abril en el mismo horario que tú te conectas en tu país y disfrutar de un nuevo tema, adoración y transformación. Muchas gracias por esta muestra. Ahora sí, creo que hermano Francisco de Chile puedes ayudarnos dando lectura de los felices beneficiarios del tema. ¿Lo tienes a la mano? Importante este momento, ¿ah? Después de casi 2 horas ahí aprendiendo sobre los idiomas, vamos a hacer entrega a un ganador por país de un recurso bíblico que va a poder retirar en su sociedad bíblica. Perú, Cristian Reyes Huamán. Ecuador, Franklin Crespo de Cruzada. Espérate. Bolivia, Félix Mamani Tinoco. México, Rebeca Reyes. Mónica Barrientos. Guatemala, Elías Galvez. Colombia, Evangelista Barcenas. Paraguay, Elías Cabral. Y Panamá, Raúl Maldonado. Felicitaciones a cada uno de ustedes que han sido elegidos en esta noche para recibir un recurso bíblico con mucho cariño de su sociedad bíblica local. Perfecto, hermano Francisco. Muchas gracias por este tiempo. Hermanos, pastores, siervos del Señor. Bueno, hay un mundo, ¿no? Hoy hemos estado casi 380 participantes y en verdad, muchas gracias por esa confianza y que ustedes están conscientes de que Sociedades Bíblicas Unidas a su ministerio, enseñándoles, fortaleciéndoles. Síganos acompañando y acabaremos con una palabra de oración. Estaba pidiéndonos palabra para una pregunta el participante que dice, bueno, no lo tengo su nombre, que dice encuentro con Dios. Tengo el privilegio de agradecer a Dios, hermano, que está tras ese icono con encuentro con Dios. Por favor, abra su micrófono, haciendo y orando y bendiciéndonos, hermano. Adelante. Está con usted el tiempo, hermano, que está con encuentro con Dios. Adelante. Amén. Bendito Dios, muchas gracias por dignarte en podernos hablar y de verdad ver la importancia ¿no? de cómo fueron transmitidas y transmitido tu mensaje a través de esos idiomas. Señor, sí, permite de verdad que la sociedad bíblica siempre sea bendecida, ¿no? Por tanta ayuda, apoyo que nos dan a todos que estamos en el ministerio. Bendice también a nuestro hermano expositor, el pastor Claudio. De verdad necesitamos, así como él, a muchos otros más, y así con estas herramientas. A la sociedad bíblica también, Señor, sí, que tú la bendigas, Señor, siempre. Gracias, bendito Dios, y a todos los que estamos aquí, pues bendice, y que así sea en tu gracia. En el nombre bendito de nuestro Salvador Jesús, te decimos todo esto. Amén. Amén. Amén, hermanos. Creo que podemos abrir nuestro micrófono y aprovechar mientras nos permita Juan Carlos saludarnos. Un saludito y adelante, hermano. Dios le bendiga, mis Bendiga. gracias, Dios los bendiga, muchas gracias, bendiciones. Hermanos. Se recibe el premio, el recurso. Dios me le bendiga. Con el recurso. Gracias, Claudio. Muchas bendiciones a todos. Perú. Bendiciones. Bendiciones. ¿Dónde reclamamos el Por recurso, favor, el de nuestras premio? elecciones. Bendiciones. En la casa de la Biblia de tu país, hermano. A la sociedad bíblica tienes que ir de tu país y reclamar el... Bendiciones.